Hablemos de este libro. Imagínate que consigues exactamente lo que llevas años persiguiendo. El trabajo, la casa, el coche, la pareja, el dinero o cualquier otra cosa que hoy mismo crees que resolvería todos tus problemas. Imagínate que te despiertas una mañana y descubres que por fin lo has conseguido. Durante unos días te sientes bien, incluso durante unas semanas, quizás durante unos meses. Pero poco a poco empieza a ocurrir algo extraño. La emoción desaparece, la satisfacción se reduce y una pregunta incómoda empieza a aparecer en tu cabeza. ¿Y ahora qué hago? Porque resulta que aquello que parecía la cima de la montaña no era realmente la cima, era solo otra parada más en el camino. Entonces vuelves a fijarte una nueva meta. Más dinero, más reconocimiento, más éxito, más experiencia, más cosas. Y vuelves a correr y vuelves a perseguir. Y vuelves a convencerte de que esta vez sí encontrarás aquello que llevas buscando toda tu vida. Pero tampoco funciona. Y lo peor es que ni siquiera sabes exactamente qué es lo que te falta. Solo sabes que algo falta. Han pasado más de 2000 años que un hombre intentó responder esa pregunta. No era un gurú, no era un vendedor de fórmulas mágicas, era un filósofo llamado Aristóteles. Y después de observar durante años a políticos, comerciantes, soldados, atletas y ciudadanos comunes, llegó a una conclusión que sigue siendo incómoda incluso hoy. La mayoría de las personas viven persiguiendo cosas que creen que les harán felices, pero muy pocas se preguntan qué es realmente una vida buena. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo, porque si no sabes cuál es el destino correcto, da igual la velocidad con la que corras. Puedes pasar toda tu vida avanzando en la dirección equivocada. Por eso, Ética a Nicomaco no es realmente un libro sobre moral. Es un libro sobre cómo vivir, sobre cómo construir carácter, sobre cómo tomar decisiones, sobre cómo dominar tus impulsos, sobre cómo convertirte en alguien digno de admiración. Y sobre todo, es un libro sobre una pregunta que sigue persiguiendo a millones de personas hoy. ¿Cómo se construye una vida que valga la pena vivir? Porque el problema nunca ha sido conseguir una cosa. El problema siempre ha sido saber qué cosas merecen ser perseguidas. Y allí es donde empieza nuestro viaje. Capítulo 1. La meta que todos persiguen. Hay una pregunta que pocas personas se hacen, pero que determina prácticamente toda su vida. ¿Por qué haces lo que haces? Parece una pregunta sencilla, pero si empiezas a profundizar, descubres algo interesante. Trabajas para ganar dinero. ¿Quieres dinero para vivir mejor? ¿Quieres vivir mejor para sentirte más tranquilo? ¿Quieres tranquilidad para sentirte bien? Y cuando llegas al final de la cadena, siempre aparece algo parecido. La búsqueda de una vida plena. Aristóteles observó que todo ser humano está persiguiendo algún bien. Nadie se levanta por la mañana intentando empeorar su vida. Incluso las malas decisiones suelen tomarse porque la persona cree que de alguna forma le traerá algún beneficio. El problema no está en perseguir algo, el problema está en perseguir las cosas equivocadas. Piensa en alguien que dedica toda su vida a ganar dinero. Al principio cree que cuando alcance cierta cantidad podrá descansar. Llega a esa cifra y descubre que ahora quiere más, entonces trabaja más horas, asume más responsabilidades, más riesgos y aumenta sus objetivos. Pasa el tiempo y sigue sintiendo la misma inquietud, no porque el dinero no le sea suficiente, sino porque el dinero nunca fue el destino final, era solo una herramienta. Lo mismo ocurre con el reconocimiento. Muchas personas viven buscando aprobación, quieren ser admiradas, respetadas o aplaudidas. Sin embargo, el reconocimiento tiene un problema enorme, depende de los demás. Si tu valor personal depende de la opinión ajena, tu estabilidad emocional también dependerá de ella. Un aplauso te levantará y una crítica te destruirá. Y algo parecido sucede con el placer. Vivimos en una época que nos promete felicidad inmediata, comida, entretenimiento, redes sociales, compras, distracciones. Todo esto está diseñado para producir pequeñas dosis de satisfacción rápida, pero cualquiera que haya perseguido únicamente el placer sabe que su efecto dura muy poco. Lo que ayer era emocionante hoy se vuelve normal. La mente se acostumbra y vuelve a pedir cada vez más. La psicología moderna conoce este fenómeno como adaptación hedónica. Las personas se adaptan rápidamente a los cambios positivos y regresan a su nivel habitual de satisfacción. Por eso tantos individuos alcanzan metas que parecían imposibles y aún así siguen sintiendo un vacío difícil de explicar. Aristóteles llegó a una conclusión que sigue siendo revolucionaria más de 2000 años después. La felicidad no es una emoción pasajera, no es una recompensa que aparece al final del camino, no es un golpe de suerte ni una sensación temporal. Él la llamó eudaimonia.
Y aunque la palabra suele traducirse como felicidad, en realidad significa algo mucho más profundo. Florecimiento humano es la sensación de estar desarrollando lo mejor de ti mismo, es vivir de acuerdo con tu manera más elevada, es utilizar tus capacidades de la mejor manera posible. No se trata de sentirse bien todos los días, se trata de convertirte en alguien digno de una vida bien vivida. Y aquí aparece una idea fundamental del libro. La plenitud no es algo que posees, es algo que practicas, no es un trofeo, es una forma de vivir. Por eso Aristóteles afirma que una buena vida no se construye acumulando cosas, sino realizando correctamente aquello para lo que estás hecho. Igual que un músico encuentra la excelencia tocando música o un médico ejerciendo bien su profesión, el ser humano encuentra la plenitud desarrollando su capacidad de pensar, de decidir y de actuar con virtud. La mayoría de las personas pasan años persiguiendo medios y olvidan preguntarse cuál es el fin último de todo ese esfuerzo. Aristóteles nos obliga a detenernos y a mirar frente a frente una pregunta incómoda. Si consiguieras todo lo que deseas hoy, ¿sería suficiente para ti? Y si la respuesta es no, entonces tal vez ha llegado el momento de dejar de perseguir herramientas para empezar a perseguir aquello que realmente hace que una vida valga la pena. Capítulo 2. La forja del carácter. Imagina por un momento a dos personas que se proponen exactamente el mismo objetivo. Las dos compran los mismos libros, las dos escuchan los mismos consejos, las dos empiezan con el mismo entusiasmo. Sin embargo, 6 meses después, una ha transformado su vida y la otra sigue exactamente en el mismo lugar. ¿Qué ocurrió? La mayoría de la gente respondería que una tenía más talento, más disciplina o más fuerza de voluntad. Aristóteles diría algo completamente distinto. Diría que una construyó hábitos y la otra solo acumuló intenciones. Porque para el filósofo griego existe una diferencia enorme entre saber lo que debes hacer y convertirte en la clase de persona que realmente lo hace. Y aquí aparece una de las ideas más poderosas del libro. Nadie nace excelente, nadie nace valiente, nadie nace disciplinado, nadie nace justo. Las personas se convierten en eso a través de la repetición. Piensa en cualquier habilidad que admires. Un músico no aprende a tocar un instrumento leyendo sobre música. Un atleta no desarrolla resistencia viendo competiciones desde un sofá. Un constructor no aprende a levantar una casa observando fotografías. La habilidad aparece después de miles de repeticiones. Aristóteles observaba que ocurre exactamente lo mismo con el carácter. Nos volvemos valientes realizando actos valientes. Nos volvemos disciplinados realizando actos disciplinados. Nos volvemos responsables realizando actos responsables. La identidad no surge primero, surge después. Hoy muchas personas esperan sentirse preparadas antes de actuar, esperan tener confianza para empezar, esperan tener motivación para entrenar, esperan tener claridad para tomar decisiones, pero Aristóteles invierte completamente esa lógica. La confianza aparece después de actuar, la disciplina aparece después de actuar, la claridad aparece después de actuar, no al revés. Por eso el carácter es tan importante, porque tu carácter no es otra cosa que el resultado acumulado de tus hábitos. Cada pequeña decisión deja una marca. Cada vez que cumples tu palabra, fortaleces tu identidad. Cada vez que rompes un compromiso contigo mismo, fortaleces otra. Y aunque parezca insignificante, esas pequeñas acciones terminan construyendo la persona que serás dentro de 5 o 10 años. La psicología moderna confirma algo que Aristóteles ya había comprendido hace más de 2000 años. El cerebro se adapta a aquello que repites. Las conexiones neuronales que utilizas con frecuencia se fortalecen, las que abandonas se debilitan. Hoy lo llamamos neuroplasticidad. Aristóteles simplemente lo llamaba costumbre. La idea es exactamente la misma, te conviertes en aquello que practicas. Si practicas la excusa, te vuelves experto en justificarte. Si practicas la procrastinación, te vuelves experto en posponer. Si practicas el esfuerzo, te vuelves experto en soportar la incomodidad. Por eso resulta tan peligroso pensar que las pequeñas decisiones no importan, importan más de lo que imaginamos, porque rara vez una persona destruye su vida en un solo día. La destruye poco a poco, con pequeñas concesiones, con pequeños abandonos, con pequeñas negociaciones consigo misma, y exactamente de la misma manera se construye una vida extraordinaria, no con actos heroicos ocasionales, sino con acciones correctas repetidas durante años. Hay otra observación fascinante en este capítulo. Aristóteles afirma que el placer y el dolor son grandes reveladores del carácter. Observa lo que ocurre cuando alguien intenta mejorar.
Hay personas que entrenan, leen o trabajan en sus proyectos sintiéndose como un castigo permanente. Cada acción correcta les produce sufrimiento y otras personas terminan encontrando satisfacción en el propio proceso y allí está la diferencia. Cuando una virtud se integra de verdad, deja de sentirse como una obligación externa y empieza a formar parte de tu identidad. Un hombre disciplinado ya no lucha constantemente contra sí mismo para hacer lo correcto. Lo correcto se ha convertido en algo natural para él. Y no porque él sea especial, no porque haya nacido diferente, sino porque ha repetido durante tanto tiempo ciertos comportamientos que ahora forman parte de quien es. Y quizás esa sea la enseñanza más importante de este capítulo. Tu futuro no depende de una gran decisión que tomarás algún día, depende de las pequeñas decisiones que tomarás hoy. Cada hábito es un voto, cada acción es un ladrillo, cada repetición es un paso más a la construcción de tu carácter. Porque al final la excelencia no es un acontecimiento extraordinario, es una costumbre. Y la persona en la que te convertirás mañana se está construyendo ahora mismo en los hábitos que eliges repetir cuando nadie te está mirando. Capítulo 3. El justo medio, el filo de la navaja. Hay una idea que ha perseguido a millones de personas durante siglos y que curiosamente sigue provocando confusión hoy. La idea de que el equilibrio es aburrido, que quien busca el punto medio vive una vida tibia, que los extremos son donde vive la grandeza. Aristóteles pensaba exactamente lo contrario. Para él, la excelencia no se encuentra en los extremos, se encuentra en un punto mucho más difícil de alcanzar, el lugar exacto donde la razón gobierna los impulsos y donde la fuerza no se convierte en destrucción. Piensa en un arquero. Si dispara demasiado a la izquierda, falla. Si dispara demasiado a la derecha, también falla. El objetivo está en el centro y cuanto más pequeño es el objetivo, más precisión exige. Eso mismo ocurre con el carácter. La mayoría de las personas viven oscilando entre los extremos. Un día son excesivamente disciplinadas y al día siguiente abandonan por completo. Un día trabajan hasta el agotamiento y al día siguiente se refugian en la pereza. Un día se sienten superiores y al día siguiente se sienten inútiles, viven atrapados en un péndulo emocional que nunca encuentra la estabilidad. Aristóteles observa que cada virtud está situada entre dos vicios, no entre el bien y el mal, sino entre dos formas distintas de equivocarse. Tenemos el ejemplo del coraje. La mayoría cree que ser valiente significa no sentir miedo, pero eso no es valentía, eso es inconsciencia. La cobardía aparece cuando el miedo te paraliza y la temeridad aparece cuando ignoras el peligro por completo. La valentía está en el medio, consiste en reconocer el riesgo y avanzar igualmente. Lo mismo ocurre con la confianza. Por un lado está la inseguridad, la sensación constante de no ser suficiente, y por otro lado está la arrogancia, la creencia de que ya no tienes nada que aprender. La verdadera confianza vive entre ambas. No necesita sentirse superior ni inferior, simplemente sabe quién es. Quizás uno de los ejemplos más importantes para nuestro tiempo sea la templanza. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para secuestrar nuestra atención. Comida instantánea, videos infinitos, compras impulsivas, validación constante. Muchas personas creen que la solución consiste en eliminar cualquier placer de sus vidas. Pero Aristóteles tampoco está de acuerdo con esto. La virtud no consiste en convertirse en una piedra incapaz de disfrutar. Tampoco consiste en entregarse a todos los impulsos. La templanza consiste en disfrutar de las cosas sin convertirse en un esclavo de ellas. Poder decir sí cuando corresponde y poder decir no cuando es necesario. Eso es la libertad. Y aquí aparece una de las observaciones más profundas de todo el libro. Justo medio. El justo medio no es igual para todo el mundo. Lo que para una persona es un exceso, para otra puede ser insuficiente. Un atleta profesional y una persona sedentaria no necesitan la misma cantidad de entrenamiento. Un empresario experimentado y alguien que empieza desde cero no deben asumir los mismos riesgos. Por eso Aristóteles insiste en que la sabiduría consiste en aprender a calibrarse constantemente. La vida no es una fórmula matemática, es una práctica de ajuste continuo, y eso exige autoconocimiento, porque resulta imposible encontrar el equilibrio si no sabes hacia qué extremo tiendes naturalmente. Hay personas cuya debilidad es el miedo, otras cuya debilidad es la impulsividad. Algunas se esconden demasiado y otras se exponen demasiado. Algunas callan cuando deberían hablar, otras hablan cuando deberían callar. El primer paso consiste en identificar cuál es tu inclinación habitual, porque normalmente el error que más nos amenaza es precisamente aquel que menos vemos.
Por eso Aristóteles recomienda algo curioso. Cuando descubras hacia qué extremo te arrastra tu naturaleza, empújate deliberadamente hacia la dirección contraria, no para quedarte allí, sino para encontrar el centro. Es como enderezar un árbol torcido. No se corrige empujando suavemente, hay que inclinarlo hacia el lado opuesto hasta que recupere el equilibrio. La psicología moderna ha llegado a conclusiones parecidas. Sabemos que las personas suelen sobreestimar sus fortalezas y minimizar sus defectos. Por eso el autoconocimiento sigue siendo una de las habilidades más difíciles de desarrollar, porque exige mirar aquello que preferimos ignorar. Y aquí encontramos la gran enseñanza de este capítulo. La excelencia no consiste en hacer más, consiste en hacer lo correcto en la medida correcta. No necesitas convertirte en alguien extremo para vivir una vida extraordinaria. Necesitas convertirte en alguien equilibrado, en alguien capaz de ser fuerte sin ser cruel, seguro sin ser arrogante, ambicioso sin ser esclavo de la ambición, disciplinado sin convertirse en un fanático. Porque la verdadera maestría no vive en los excesos, vive en ese lugar difícil de encontrar donde la razón, el carácter, la acción trabajan en armonía. Y según Aristóteles, ese lugar es precisamente donde comienza la excelencia. Capítulo 4. Responsabilidad absoluta y la guerra contra la debilidad. Hay una experiencia humana tan común que casi todos las hemos vivido. Saber exactamente lo que deberías hacer. Sabes que deberías levantarte temprano, sabes que deberías entrenar, sabes que deberías estudiar, sabes que deberías terminar ese proyecto, sabes incluso cuáles son los pasos necesarios y aún así no lo haces. No porque te falte información o porque nadie te lo haya explicado, simplemente no lo haces. Y esa contradicción fascinó a Aristóteles hace más de 2000 años, porque si el ser humano conoce el bien, ¿por qué tantas veces actúa contra él? ¿Por qué alguien puede comprender perfectamente lo que le conviene y terminar haciendo exactamente lo contrario? Si te ha gustado lo que has escuchado hasta aquí, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de los libros que están por venir. Y aquí aparece uno de los conceptos más profundos de toda la ética de Nicomaco, la acrasia, la debilidad de la voluntad, la incapacidad de gobernarse a uno mismo. Aristóteles observa que la mayoría de las personas no fracasan por ignorancia, fracasan porque permiten que sus impulsos gobiernen donde deberían gobernar con la razón. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has tomado una decisión inteligente por la mañana y la has abandonado por la noche? ¿Cuántas veces has dicho que esta vez sí ibas a cambiar? ¿Cuántas veces has prometido algo que en el fondo sabías que no ibas a cumplir? Ese es el campo de batalla del que habla Aristóteles, no la guerra contra los otros, la guerra contra uno mismo. Y aquí llega una idea más incómoda todavía. La mayoría de las excusas modernas ya existían en la antigua Grecia. La gente ya culpaba las circunstancias, culpaba la suerte, culpaba a los demás, pero Aristóteles se niega a aceptar esa visión, porque él distingue claramente entre aquello que depende de nosotros y aquello que no. No puedes controlar el clima, no puedes controlar la economía, no puedes controlar las acciones de otras personas, pero sí puedes controlar tus decisiones y allí reside tu responsabilidad. No eres responsable de todo lo que te ocurre, pero sí eres responsable de cómo respondes a ello. Esta idea puede parecer dura, pero también es profundamente liberadora, porque si tu vida depende únicamente de los factores externos, entonces eres una víctima permanente. Pero si tus decisiones tienen peso real, entonces recuperas el control. Por eso Aristóteles afirma que las virtudes son voluntarias, y si las virtudes son voluntarias, también son los vicios. Nadie se convierte en una persona disciplinada por accidente, pero tampoco nadie se convierte en una persona indisciplinada por accidente. Las dos identidades se construyen decisión tras decisión, día tras día, año tras año. Quizá lo más importante de este capítulo sea la diferencia que establece entre los distintos tipos de personas. En el nivel más bajo está el hombre vicioso. Es aquel que ya ni siquiera reconoce que está haciendo algo incorrecto. Ha normalizado tanto sus excesos que cree que son parte natural de su personalidad. Después aparece el hombre incontinente, y es aquí donde vive la mayoría. Es la persona que sabe perfectamente lo que debería hacer, pero termina cediendo una y otra vez. Quiere cambiar, quiere mejorar, quiere avanzar, pero sus impulsos siempre terminan ganando la batalla. Luego encontramos al hombre continente, y este ya representa un enorme avance, porque hace lo correcto incluso cuando no le apetece, se obliga, se disciplina, se controla. Todavía existe lucha interior, todavía existe resistencia, pero él gana la batalla y finalmente aparece el hombre virtuoso, la cima del desarrollo del humano según Aristóteles, no porque este hombre nunca sienta tentaciones, sino porque ha entrenado tanto su carácter que sus deseos y su razón ya no están en guerra. Lo correcto se ha convertido en algo natural para él, no necesita una batalla épica cada mañana para cumplir con sus obligaciones, ya no negocia consigo mismo,
mismo, su identidad está alineada con sus acciones, y quizás esa sea una de las lecciones más importantes de toda la obra. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que te apetece, consiste en ser capaz de hacer lo que has decidido hacer, porque una persona esclava de sus impulsos puede parecer libre desde afuera, pero en realidad vive sometida a cada emoción pasajera. Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra, nunca dirige su vida, siempre reacciona a ella. Aristóteles nos invita a algo mucho más difícil, convertirnos en gobernantes de nosotros mismos, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, dejar de buscar culpables, dejar de señalar circunstancias y empezar a mirar hacia adentro, porque la calidad de una vida no depende únicamente de lo que una persona sabe, depende de lo que hace cuando llegue el momento de actuar. Y es allí precisamente, en esa distancia entre el conocimiento y la acción, donde se decide el destino del hombre. Capítulo 5. Las virtudes del carácter, templanza y magnanimidad. Existe una pregunta que pocas personas se hacen, pero que Aristóteles consideraba fundamental. ¿Qué ocurre cuando una persona aprende a controlar sus impulsos, vence sus excusas y desarrolla disciplina? ¿Qué viene después? Porque dominarse a uno mismo no es el final del camino, es apenas el comienzo. Una vez has aprendido a gobernar tus acciones, aparece una cuestión mucho más profunda. ¿Para qué vas a utilizar ese poder? Y es aquí donde Aristóteles introduce dos de las virtudes más importantes de toda la filosofía, la templanza y la magnanimidad. Una protege al hombre de convertirse en esclavo de sus deseos y la otra impide en convertirse en una versión pequeña de sí mismo. La primera mira hacia abajo y la segunda mira hacia arriba, y juntas construyen el carácter de una persona verdaderamente excepcional. Comencemos por la templanza. Vivimos en una época donde casi todo compite por nuestra atención. La comida está diseñada para que quieras más. Las redes sociales están diseñadas para que no puedas dejar de mirar. El entretenimiento está diseñado para mantenerte estimulado constantemente. El problema no es la existencia de estas cosas. El problema aparece cuando pierdes tu capacidad de elegir. Porque en ese momento ya no disfrutas de los placeres empiezan a disfrutarte a ti. Aristóteles observó que muchas personas viven persiguiendo impulsos inmediatos creyendo que eso es la libertad, pero para él ocurre exactamente lo contrario. Si no puedes decir que no, entonces no eres libre. Si una emoción decide por ti, no eres libre. Si una tentación controla tu comportamiento, no eres libre. La templanza consiste precisamente en recuperar ese gobierno interior. No se trata de eliminar los placeres, no se trata de vivir amargado, no se trata de rechazar todo lo agradable, se trata de que la razón siga ocupando el asiento del conductor. La persona templada puede disfrutar de las cosas buenas de la vida sin convertirse en dependiente de ellas. Puede detenerse cuando corresponde, puede esperar cuando es necesario, puede sacrificar una recompensa pequeña por una recompensa mayor, y eso le da una ventaja enorme en cualquier área de la vida, porque mientras otros reaccionan impulsivamente, ella actúa deliberadamente. Mientras otros persiguen gratificaciones instantáneas, ella construye resultados duraderos. Pero Aristóteles no se detiene allí, porque controlar los impulsos es importante. Sin embargo, también existe otro peligro, el peligro de pensar demasiado pequeño, el peligro de vivir por debajo de tus capacidades, el peligro de acostumbrarte a una versión reducida de ti mismo. Y aquí aparece la magnanimidad, la virtud que Aristóteles consideraba una de las más elevadas. La palabra puede sonar extraña hoy, pero la idea es muy sencilla. La magnanimidad significa grandeza del alma y es la capacidad de reconocerte digno de grandes cosas cuando realmente has trabajado para merecerlas. No tiene nada que ver con la arrogancia. El arrogante intenta parecer más grande de lo que es. El magnánimo simplemente reconoce con honestidad quién es. Él no necesita exagerar, no necesita presumir, no necesita convencer a nadie, porque sus obras hablan por él. Aristóteles veía dos errores frecuentes. Por un lado estaba la vanidad, personas que creen merecer reconocimiento, admiración o poder sin haber desarrollado el carácter necesario para sostenerlo. Y por otro lado estaba la pequeñez de espíritu, personas capaces de lograr grandes cosas, pero que viven escondidas detrás de sus inseguridades, personas que constantemente se subestiman, que minimizan su potencial, que se conforman con menos de lo que podrían llegar a ser. Y para Aristóteles este último error es especialmente triste, porque significa renunciar a tus capacidades antes incluso de intentar desarrollarlas. La magnanimidad aparece cuando una persona acepta la responsabilidad de convertirse en alguien que él sabe que puede llegar a ser, no porque
él se crea superior, sino porque entiende que desperdiciar sus talentos también sería una forma de fracaso. Por eso el magnánimo no vive obsesionado con la aprobación, no necesita que todos estén de acuerdo con él, no necesita aplausos constantes, no necesita demostrar nada cada 5 minutos. Su atención está puesta en algo más importante, estar a la altura de sus propias posibilidades. Y aquí es donde ambas virtudes se encuentran. La templanza impide que te destruyan tus impulsos y la magnanimidad impide que te destruyan tus miedos. Una te protege del exceso y la otra te protege de la mediocridad. Una te enseña a dominar tus deseos y la otra te enseña a pensar en grande sin perder la humildad. Y quizás esa sea una de las grandes lecciones de este capítulo. La excelencia no consiste únicamente en evitar los errores, también consiste en atreverte a desarrollar todo tu potencial, porque una vida virtuosa no es solo una vida ordenada, es una vida que utiliza sus capacidades al máximo nivel posible, una vida donde la disciplina mantiene su rumbo y donde la grandeza del alma te recuerda constantemente que naciste para algo más grande que sobrevivir. Capítulo 6. La justicia como orden de impecabilidad. Hasta ahora Aristóteles nos ha enseñado a mirar hacia adentro, nos ha mostrado que la felicidad verdadera no depende del dinero, del placer o del reconocimiento, nos ha enseñado a construir hábitos, a dominar nuestros impulsos y a desarrollar un carácter fuerte. Pero llega un momento en el que el trabajo interior deja de ser suficiente, porque nadie vive solo, todos formamos parte de familias, amistades, empresas, comunidades y sociedades. Tarde o temprano, el valor de una persona deja de medirse únicamente por cómo se comporta consigo misma y empieza a medirse por cómo trata a los demás. Y aquí es donde aparece una de las virtudes más importantes de toda la obra, la justicia. Curiosamente, cuando escuchamos la palabra justicia solemos pensar en jueces, tribunales o leyes, pero Aristóteles está hablando de algo mucho más profundo. Para él, la justicia es la capacidad de actuar correctamente en nuestras relaciones con otras personas. Es la virtud que mantiene el orden cuando hay poder, la que evita los abusos cuando hay autoridad y la que impide que el interés personal destruya el bien común. Por eso, él llega a decir algo extraordinario. La justicia es la virtud más completa. ¿Por qué? Porque una persona puede ser disciplinada consigo misma y aún así comportarse de forma egoísta con los demás. Puede ser valiente y al mismo tiempo injusta. Puede ser inteligente y utilizar su inteligencia para manipular. La justicia es lo que pone a todas las demás virtudes al servicio de algo más grande que uno mismo. Y eso la convierte en una prueba de carácter especialmente difícil, porque es fácil ser íntegro cuando nadie depende de ti. Lo complicado es seguir siendo íntegro cuando tienes poder, dinero o influencia. Aristóteles observa que gran parte de los conflictos humanos nacen de una sensación muy concreta, la percepción de injusticia. Las personas aceptan trabajar duro cuando sienten que existe una relación justa entre el esfuerzo y la recompensa. Aceptan sacrificarse cuando sienten que se les trata con dignidad, pero cuando alguien recibe lo que no merece o cuando otro pierde lo que le corresponde, aparece el resentimiento, la envidia y el conflicto. Por eso Aristóteles dedica tanto tiempo a explicar la importancia del mérito, y aquí encontramos una idea que sigue siendo profundamente actual. Tratar a todos exactamente igual no siempre es justo, porque las personas no aportan lo mismo, no se esfuerzan igual, no asumen las mismas responsabilidades, no producen los mismos resultados. La justicia consiste en reconocer esas diferencias de manera equilibrada. Premiar el mérito, reconocer el esfuerzo, valorar la contribución real, en otras palabras, dar a cada persona lo que corresponde según sus acciones. Esto tiene una aplicación enorme a la vida cotidiana. Piensa en una empresa, si quien trabaja más recibe exactamente lo mismo que quien trabaja menos, tarde o temprano el mejor empleado dejará de esforzarse. Piensa en una amistad. Si una persona siempre da y la otra siempre recibe, la relación terminará deteriorándose. Piensa incluso en tu propia vida. Si recompensas tus malos hábitos igual que tus buenos hábitos, acabarás destruyendo tu capacidad de crecimiento. La justicia no es únicamente una cuestión social, también es una cuestión interna. Consiste en establecer una relación honesta entre causa y consecuencia, entre esfuerzo y resultado, entre responsabilidad y recompensa. Pero Aristóteles da un paso más, porque sabe que la realidad es demasiado compleja para reducirla únicamente en reglas rígidas. Y aquí introduce uno de los conceptos más inteligentes de toda la obra, la equidad. La equidad aparece cuando la ley general no encaja perfectamente con una situación concreta, porque ninguna norma puede anticipar todas las circunstancias de la vida. Por eso el hombre verdaderamente justo no es simplemente alguien que sigue las reglas al pie de la letra, es alguien capaz de comprender el espíritu de la justicia, capaz de mirar una situación completa antes de emitir un juicio, capaz de distinguir entre aplicar una norma y hacer lo correcto.
Esto requiere algo más que obediencia, requiere sabiduría, requiere criterio, requiere una mente capaz de ver matices donde otros solo ven en blanco y negro. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más valiosas de este capítulo. La justicia no consiste en favorecer a los tuyos, no consiste en aprovecharte cuando tienes ventaja, no consiste en doblar las reglas cuando te conviene. La justicia consiste en actuar de forma recta incluso cuando podrías salir beneficiado haciendo lo contrario. Porque la verdadera integridad aparece cuando nadie te obliga a ser íntegro, aparece cuando tienes la oportunidad de engañar y decides no hacerlo, cuando puedes aprovecharte de alguien y eliges actuar correctamente, cuando podrías buscar un beneficio rápido y prefieres mantener tu palabra. Aristóteles entendía que una sociedad fuerte necesita hombres justos, pero también entendía algo más importante: un hombre no puede aspirar a la excelencia si no es justo. Puede acumular riqueza, puede conseguir fama, puede obtener poder, pero si sus relaciones están constituidas sobre la manipulación, el engaño o la falta de mérito, todo terminará derrumbándose tarde o temprano. Por eso la justicia es mucho más que una virtud social, es un puente para conectar el carácter interior con el mundo exterior, es la prueba definitiva de que las virtudes que has cultivado dentro de ti son reales. Porque al final, la excelencia no se demuestra cuando estás solo, se demuestra cuando interactúas con otras personas y sigues haciendo lo correcto aunque nadie te esté observando. Capítulo 7. Las virtudes intelectuales. Hasta el momento, Aristóteles nos ha enseñado a ordenar nuestros deseos, a construir hábitos sólidos, a encontrar el equilibrio entre los extremos y a desarrollar un carácter capaz de resistir la presión de la vida. Pero ahora nos lleva a una pregunta todavía más profunda. ¿Qué ocurre cuando un hombre tiene buenas intenciones pero toma malas decisiones? Porque la realidad está llena de personas trabajadoras que fracasan, personas disciplinadas que eligen mal a sus socios, personas valientes que pelean batallas equivocadas, personas honestas que terminan siendo utilizadas por otros más astutos. Y aquí es donde Aristóteles introduce una idea fundamental. No basta con ser bueno, también hay que saber pensar. La excelencia no depende únicamente del carácter, también depende del juicio. Por eso comienza distinguiendo dos formas de inteligencia. La primera es la inteligencia teórica, es la capacidad de comprender principios, estudiar conceptos, entender cómo funciona el mundo. Es la inteligencia del científico, del investigador o del filósofo. La segunda es la inteligencia práctica, la capacidad de decidir concretamente situaciones reales, cuando la información es incompleta, el tiempo es limitado y las consecuencias importan. Y Aristóteles deja claro cuál de las dos es más importante para vivir, porque puedes leer cientos de libros sobre negocios y seguir tomando malas decisiones financieras. Puedes estudiar liderazgo durante años y seguir rodeándote de personas equivocadas. Puedes memorizar teorías sobre relaciones humanas y continuar repitiendo los mismos errores. El conocimiento por sí solo no transforma la vida. Lo que transforma la vida es la capacidad de aplicar correctamente ese conocimiento cuando llega el momento de actuar. A esa capacidad Aristóteles llama forénesis o sabiduría práctica. La sabiduría práctica es la habilidad de ver una situación con claridad, entender qué es lo correcto y actuar en consecuencia. Y aunque parece algo sencillo, es una de las habilidades más escasas del mundo, porque la mayoría de las personas no toman decisiones racionales, toman decisiones emocionales y luego inventan argumentos para justificarlas. Compran por impulso y después hablan de inversión, mantienen relaciones tóxicas y las llaman amor, permanecen años en trabajos que detestan y lo llaman estabilidad. La mente humana es experta en engañarse a sí misma. Por eso la sabiduría práctica exige algo que pocas personas están dispuestas a hacer: observar la realidad tal y como es y no como les gustaría que fuera. Aristóteles explica que la prudencia funciona en tres etapas. Primero observas, después deliberas y finalmente actúas. Parece obvio, pero la mayoría de las personas eliminan una de esas tres etapas. Algunos actúan sin observar, otros observan demasiado y nunca actúan, y otros deliberan eternamente hasta quedar atrapados en la parálisis por análisis. La prudencia exige equilibrio, exige analizar lo suficiente para entender la situación, pero no tanto como para quedarte inmóvil. Piensa por un momento en las decisiones que más han cambiado tu vida: elegir una pareja, cambiar de trabajo, mudarte de ciudad, empezar un proyecto, abandonar una mala amistad. Ninguna de esas decisiones vino acompañada de la certeza absoluta. Todas requieren criterio, requieren juicio, requieren prudencia. Y aquí encontramos una de las enseñanzas más interesantes de Aristóteles. No puede existir verdadera prudencia sin virtud, porque una mente brillante puesta al servicio de un mal carácter se convierte en algo peligroso. El estafador puede ser inteligente, el manipulador puede ser inteligente, el corrupto puede ser inteligente, pero no son prudentes, solo son astutos. Y para Aristóteles existe una diferencia enorme entre ambas cosas. La astucia utiliza la inteligencia para conseguir cualquier objetivo. La prudencia utiliza la inteligencia para conseguir objetivos correctos.
Por eso insiste en que el carácter y la razón deben caminar juntos. La inteligencia sin virtud genera destrucción y la virtud sin inteligencia genera ingenuidad. Necesitamos ambas. Necesitamos la fuerza moral para querer hacer lo correcto y la claridad mental para saber cómo hacerlo. Y esta idea tiene una aplicación directa en la vida moderna. Muchas veces creemos que nuestros problemas se solucionan acumulando más información, otro libro, otro curso, otro video, otra certificación, pero en realidad muchas personas ya saben más de lo que aplican. El problema no suele ser la falta de conocimiento, el problema suele ser la falta de criterio, la incapacidad para distinguir lo importante de lo urgente, lo verdadero de lo aparente, lo esencial de lo superficial. La sabiduría práctica consiste precisamente en eso, en desarrollar una mente capaz de navegar la complejidad sin perderse, capaz de tomar decisiones difíciles sin quedar paralizada por el miedo, capaz de corregir el rumbo cuando se equivoca sin destruirse emocionalmente por ello. Porque la vida no premia a quien sabe más, la vida suele premiar a quien decide mejor. Y esa es la razón por la que Aristóteles considera la prónesis una de las virtudes más importantes de toda. Es el timón que dirige el barco, la luz que ilumina el camino, la facultad que permite que todas las demás virtudes trabajen juntas en una misma dirección. Sin ella, incluso el hombre más disciplinado puede perderse, y con ella, incluso en medio del caos, es posible encontrar un rumbo correcto. Capítulo 8. El círculo de hierro. Hay una idea moderna que se repite constantemente, que el éxito es una aventura individual y solitaria, que el hombre fuerte no necesita a nadie, que la independencia absoluta es la máxima expresión de poder. Aristóteles no estaba de acuerdo, de hecho consideraba esa idea profundamente equivocada. Después de analizar la felicidad, el carácter, las virtudes y la prudencia, llega a la conclusión que sigue siendo igual de cierta más de 2000 años después. Nadie puede construir una gran vida completamente solo, y no porque necesite ayuda para sobrevivir, sino porque necesita personas que le recuerden quién es cuando corre riesgo de olvidarlo. Por eso Aristóteles afirma algo sorprendente. Dice que incluso si un hombre poseyera riqueza, salud, prestigio y todos los bienes inimaginables, aún así no elegiría vivir sin amigos, porque existe una dimensión del ser humano que solo puede desarrollarse en relación con otros. Sin embargo, aquí aparece un problema. La mayoría de las personas llaman amistad a cualquier cosa, llaman amigo al compañero de trabajo, llaman amigo al conocido que les escribe de vez en cuando, llaman amigo a quien les cae bien, llaman amigo a quien les sirve. Pero Aristóteles analiza el tema con mucha más profundidad y descubre que no todas las amistades tienen el mismo valor. La primera es la amistad por utilidad. Son las relaciones que existen porque ambas partes obtienen algún beneficio, un socio comercial, un contacto profesional, alguien que puede abrirte puertas. No tiene nada de malo, son útiles, pero no son profundas, porque la relación no existe realmente por la persona, existe entre los beneficios que intercambian, y cuando esos beneficios desaparecen, normalmente la amistad desaparece con ellos. Todos hemos vivido algo parecido, personas que estuvieron cerca mientras había oportunidades de dinero o conveniencia, y después desaparecieron cuando la situación cambió. La segunda forma es la amistad basada en el placer, y aquí las personas permanecen juntas porque disfrutan mutuamente de su compañía. Comparten aficiones, comparten momentos, comparten diversión. Es el amigo con quien sales, ríes y pasas buenos ratos. Y tampoco no tiene nada de malo. El problema es que el placer cambia, las etapas cambian y los intereses cambian. Y muchas veces la relación termina exactamente igual que empezó, cuando deja de resultar entretenida. Aristóteles observó que gran parte de las amistades humanas pertenecen a una de estas dos categorías, y por eso son tan frágiles, porque dependen de algo extremo, de la utilidad o del placer. Pero entonces introduce una tercera forma de amistad, y aquí es donde aparece una de las ideas más poderosas de todo el libro, la amistad perfecta, la amistad basada en la virtud, la amistad entre personas que desean sinceramente el bien del otro, no porque obtengan algo, no porque les sea divertido o les dé placer, sino porque respetan profundamente quién es la otra persona. Este tipo de amistad es extremadamente rara, porque exige que ambos individuos trabajen constantemente en sí mismo, exige integridad, exige carácter, exige honestidad y exige la capacidad de decir la verdad incluso cuando resulta incómodo. Piensa por un momento esto. ¿Quiénes son las personas que realmente han contribuido a tu crecimiento? Las que siempre te dieron la razón o las que se atrevieron a decirte algo que necesitabas escuchar. Muchas veces los amigos más valiosos no son los que alimentan nuestro ego, son los que te confrontaron, los que nos obligan a elevar nuestros estándares, los que nos recuerdan nuestro compromiso cuando queremos abandonarlo, los que nos exigen coherencia. Aristóteles entendía que un verdadero amigo funciona como un espejo, pero no un espejo que refleja únicamente nuestra imagen, sino uno que refleja nuestro carácter, nuestros errores, nuestras fortalezas y nuestras posibilidades.
Por eso, la amistad perfecta no consiste en acompañarse en la comodidad, consiste en acompañarse en el crecimiento. Y aquí aparece una reflexión importante. Muchas personas sienten que están estancadas en la vida y buscan respuestas en libros, cursos o estrategias, pero pocas veces revisan algo mucho más evidente, su entorno, porque es difícil construir disciplina rodeado de personas que celebran la mediocridad. Es difícil desarrollar la ambición rodeado de personas que ridiculizan cualquier intento de mejora. Es difícil perseguir la excelencia cuando quienes te rodean se sienten incómodos cada vez que intentas crecer. Las personas con las que compartes tu tiempo terminan influyendo en la dirección de tu vida más de lo que imaginas, no porque te obliguen, sino porque moldean silenciosamente tus estándares, tus conversaciones, tus expectativas, tus límites. Por eso Aristóteles consideraba la amistad una cuestión moral y no simplemente emocional. Elegir amigos era elegir el tipo de vida que ibas a vivir, porque tarde o temprano terminamos pareciéndonos a aquello que admiramos y nos volvemos similares a las personas con las que compartimos más tiempo. La pregunta entonces deja de ser cuántos amigos tienes y pasa a ser otra mucho más importante. ¿Quiénes son las personas que están influyendo sobre tu carácter? ¿Quiénes elevan tus estándares? ¿Quiénes te ayudan a convertirte en una mejor versión de ti mismo? ¿Y quiénes te empujan en la dirección contraria? Aristóteles no propone vivir aislado de nadie, tampoco propone desconfiar de todo el mundo. Lo que propone es algo mucho más exigente, construir relaciones basadas en la virtud, relaciones donde exista el respeto mutuo, admiración mutua y un compromiso compartido con el crecimiento. Porque cuando encuentras personas así ocurre algo extraordinario. Ya no caminas solo y cuando la vida se vuelve difícil, cuando aparecen las dudas, las derrotas o los momentos de debilidad, esas personas se convierten en una fuerza que te sostiene. Y no porque carguen tu peso, no tienen que hacerlo, sino porque te recuerdan que eres capaz de cargarlo tú mismo. Ese es el verdadero círculo de hierro. No un grupo de personas que te aplauden, sino un grupo de personas que te ayudan a mantenerte fiel a quien quieres llegar a ser. Capítulo 9. La naturaleza del placer bajo el control de la razón. Después de hablar sobre el carácter, los hábitos, la prudencia y la amistad que elevan o destruyen una vida, Aristóteles decide enfrentarse a una de las ideas de las preguntas más antiguas del ser humano. ¿Qué hacemos con el placer? Porque seamos sinceros, gran parte de nuestras decisiones giran alrededor de él. Trabajamos para obtener comodidad, comemos porque nos gusta, buscamos entretenimiento, buscamos descanso, buscamos experiencias agradables. Incluso muchas de las metas que perseguimos están asociadas a la promesa de sentirnos mejor. Sin embargo, aquí aparece un problema. A lo largo de la historia, las personas han tendido a caer en los dos extremos. Algunos convierten el placer en el objetivo principal de su existencia, viven persiguiendo constantemente aquellos que les produce gratificación inmediata, más comida, más distracciones, más entretenimiento, más comodidad. Y otros reaccionan en dirección contraria y empiezan a desconfiar de cualquier forma de disfrute. Se convencen de que todo el placer es peligroso, terminan construyendo una vida rígida, fría y agotadora. Aristóteles rechaza ambas posturas. Para él, el placer no es un enemigo, pero tampoco es el rey, es algo mucho más interesante, es una consecuencia de cómo vivimos. Piensa en esto, una persona que ama la música experimenta placer cuando toca un instrumento, un atleta experimenta placer cuando entrena, un lector experimenta placer cuando descubre una idea que le abre la mente, un constructor experimenta placer cuando ve terminado aquello que llevaba meses creando. En todos los casos, el placer no aparece como un objetivo aislado, aparece porque la actividad misma está siendo realizada de forma excelente y esta observación cambia completamente la conversación, porque el problema no es buscar placer, el problema es buscar placer separado de cualquier actividad valiosa. Aristóteles observa que cada actividad tiene su propio placer y que los placeres terminan revelando quiénes somos. Si una persona disfruta aprendiendo, creciendo, desarrollándose, sus hábitos serán distintos. Si una persona disfruta únicamente de la comodidad, la gratificación inmediata, su vida terminará organizándose alrededor de esos impulsos. Por eso el placer funciona como una especie de espejo. Muestra el estado actual de nuestro carácter. Hoy se habla mucho de la motivación, de la disciplina y de la productividad, pero pocas personas se hacen una pregunta más profunda. ¿En qué cosas encuentro placer? Porque la respuesta puede explicar gran parte de tu vida. Si alguien experimenta satisfacción cada vez que evita sus responsabilidades, su carácter terminará debilitándose. Si alguien encuentra satisfacción en cumplir su palabra,
en avanzar en sus proyectos o en mejorar sus habilidades, su carácter comenzará a fortalecerse. Aristóteles entendió algo que la neurociencia moderna ha confirmado siglos después: nuestro cerebro tiende a repetir aquello que asocia con recompensa. Por eso los hábitos se vuelven tan poderosos. Por eso el placer puede convertirse tanto en un aliado como en un enemigo. Cuando el placer está conectado con actividades excelentes, nos impulsa hacia el crecimiento, y cuando está conectado con actividades destructivas, nos arrastra hacia la decadencia. La diferencia no está en el placer, la diferencia está en aquello que lo produce. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes de todo el libro. El hombre virtuoso no necesita vivir constantemente peleando contra sí mismo. Con el tiempo aprenderá a disfrutar de las cosas correctas. Esto puede sonar simple, pero es profundamente transformador, porque muchas personas creen que la disciplina consiste en sufrir para siempre. Creen que una vida excelente es una vida de lucha constante contra los deseos. Aristóteles no lo veía así. Para él, el objetivo final del carácter es lograr que tus deseos y tu razón trabajen en la misma dirección, que aquello que es bueno para ti también empiece a resultarte atractivo, divertido, que el orden deje de sentirse como una carga, que el aprendizaje deje de sentirse como una obligación y que el crecimiento deje de sentirse como un sacrificio. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero ocurre porque el carácter modifica el placer y el placer termina reforzando el carácter. Es un círculo que puede elevarte o destruirte. Por eso Aristóteles insiste tanto en la importancia de la templanza. La templanza no significa eliminar el placer, significa ponerlo bajo el mando de la razón. Significa que eres tú quien decide cuándo disfrutar y cuándo detenerse. Eres tú quien controla el impulso y no al revés. La persona normal siempre está reaccionando. Come cuando aparece el deseo, compra cuando aparece el impulso, abandona cuando aparece la incomodidad. El hombre templado funciona de manera diferente, no elimina sus deseos, simplemente los gobierna. Y al hacerlo, obtiene algo mucho más valioso que la gratificación inmediata. Obtiene libertad, porque la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que te apetece, consiste en no convertirte en esclavo de aquello que te apetece. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más actuales de toda esta ética. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para captar nuestra atención. Pantalla, notificaciones, entretenimiento infinito, comida ultraprocesada, validación instantánea. Todo compite por convertirse en el centro de nuestra vida. Aristóteles nos recuerda que el problema no está en que esas cosas existan. El problema aparece cuando les entregamos el control, cuando permitimos que decidan por nosotros, cuando sacrificamos nuestro propósito por una recompensa inmediata. La persona verdaderamente libre es aquella que disfruta de las cosas buenas sin depender de ellas, aquella que puede apreciar los placeres de la vida sin perder su dirección, aquella que encuentra una satisfacción más profunda que el crecimiento en la excelencia y en el desarrollo de su potencial, porque al final el placer más estable no proviene de consumir más, proviene de convertirse en más. Y una vez comprendido el papel correcto del placer, Aristóteles nos conduce hacia el último escalón de toda su filosofía. La pregunta final ya no es cómo actuar, cómo decidir o cómo relacionarnos. La pregunta final es qué tipo de vida representa la expresión más elevada de la naturaleza humana. Y para responderla, tendremos que ascender a la cima de su pensamiento, la contemplación, la sabiduría y la libertad interior que conduce la verdadera eudaimonia. Capítulo 10. La cima de la contemplación y la libertad absoluta. La pregunta que ha guiado cada capítulo desde el principio sigue siendo la misma. ¿Qué significa vivir una buena vida? No una vida cómoda, no una vida popular, no una vida llena de distracciones, una vida verdaderamente plena. Y la respuesta de Aristóteles resulta sorprendente, porque después de hablar del carácter, la justicia, la amistad, el placer y las virtudes, termina apuntando hacia algo mucho más profundo, hacia la capacidad de pensar, hacia la capacidad de contemplar, hacia la capacidad de conectar con la parte más elevada de nosotros mismos. Para entender esto, imagina una persona que pasa toda su vida corriendo, corriendo detrás del dinero, corriendo detrás del reconocimiento, corriendo detrás de la próxima meta, corriendo detrás de la próxima compra, el próximo logro, siempre ocupado, siempre produciendo, siempre persiguiendo algo. Desde afuera puede parecer una vida admirable, pero Aristóteles se hace una pregunta incómoda. ¿Y después qué? ¿Qué ocurre cuando consigues aquello que llevas años persiguiendo? ¿Qué ocurre cuando alcanzas la meta? ¿Qué ocurre cuando se apagan los aplausos? ¿Qué ocurre cuando finalmente te quedas a solas contigo mismo? Porque tarde o temprano todos llegamos a ese momento y es allí donde aparece la verdadera
calidad de nuestra vida interior. Aristóteles observó que muchas personas son capaces de soportar enormes sacrificios para conseguir algo externo, pero muy pocas saben qué hacer cuando ya no están persiguiendo nada. Por eso afirma que la forma más alta de felicidad no puede depender exclusivamente de factores externos, no puede depender del dinero, no puede depender del reconocimiento, no puede depender del placer, no puede depender de las circunstancias que pueden desaparecer en cualquier momento. La felicidad más elevada debe descansar en algo más estable, algo que nadie puede quitarte, algo que dependa de ti. Y para él, ese algo es la contemplación. Y la contemplación no significa retirarse a una montaña y vivir desconectado del mundo. Significa desarrollar la capacidad de reflexionar profundamente sobre la verdad, sobre la realidad, sobre tu propia existencia. Significa dedicar tiempo a comprender, a observar, a pensar, a elevar tu mente por encima del ruido constante de la vida cotidiana. Hoy vivimos en una época donde la atención se ha convertido en uno de los recursos más escasos del mundo. La mayoría de las personas pasan horas consumiendo información, pero muy poco tiempo reflexionando sobre ella. Escuchan, miran, reaccionan, pero rara vez se detienen a pensar. Y Aristóteles diría que precisamente ahí está el problema, porque una vida sin reflexión termina siendo una vida dirigida por impulsos, modas, presiones externas y una vida donde reaccionas constantemente a lo que ocurre afuera sin desarrollar nunca un centro sólido dentro de nosotros mismos. La contemplación es lo contrario, es el acto de regresar a ese centro, es sentarte a solas con tus pensamientos, es preguntarte qué es realmente importante para ti, examinar tus creencias, ordenar tus prioridades, entender quién eres y entender quién quieres llegar a ser. Por eso Aristóteles considera esta actividad superior incluso a muchas otras virtudes, porque la contemplación alimenta todas las demás. Un hombre reflexivo toma mejores decisiones, elige mejor sus amistades, controla mejor sus impulsos, comprende mejor sus emociones y desarrolla una relación más sana con el éxito y el fracaso. No porque tenga las respuestas de todos dentro de su reflexión, sino porque ha aprendido a observar antes de reaccionar. Y aquí aparece otra idea extraordinaria. La contemplación es una de las pocas actividades que pueden realizarse prácticamente en cualquier circunstancia. Puedes perder el dinero, puedes perder el prestigio, puedes perder el poder, puedes atravesar crisis, pero sigues conservando la capacidad de pensar, sigues conservando la capacidad de aprender, la capacidad de comprender. Y por eso Aristóteles considera esto una de las fuentes más grandes de libertad, porque mientras más dependiente eres de las circunstancias externas para sentirte bien, más frágil te vuelves. Y mientras más desarrollas tu mundo interior, más difícil resulta que el mundo exterior te destruya. Esto no significa abandonar las metas, ni dejar de construir proyectos, ni dejar de aspirar a grandes cosas. Aristóteles jamás defendió una vida pasiva. Lo que propone es algo mucho más equilibrado. Construye, trabaja, esfuérzate, persigue la excelencia, pero no olvides que ninguna de esas cosas tiene sentido si pierdes el control de tu propia mente en el proceso, porque el objetivo final no es acumular logros, el objetivo final es convertirte en alguien capaz de utilizarlos correctamente, alguien que no dependa de ellos para sentirse completo, alguien que pueda disfrutar del éxito sin convertirse en esclavo del éxito, alguien que pueda soportar el fracaso sin quedar destruido por él, alguien que encuentre la estabilidad dentro de sí mismo. Y quizás esa sea la gran lección que atraviesa toda esta ética. La felicidad no es algo que encuentras, es algo que construyes. Lo construyes con tus hábitos, con tus decisiones, con tus amistades, con tu carácter, con tu capacidad de dominar tus impulsos y con tu disposición para desarrollar la mejor versión posible de tu naturaleza. La eudaimonia de la que habla Aristóteles no es una emoción pasajera, es el resultado de una vida bien vivida, de una vida donde tus acciones, tus valores y tus pensamientos avanzan en la misma dirección. Por eso, al llegar al final de este viaje, descubrimos que la pregunta nunca fue cómo ser más rico, más famoso o más admirado. La pregunta siempre fue cómo convertirse en un ser humano excelente. Y la respuesta de Aristóteles es tan simple como exigente. Vive con virtud y dedica tiempo a cultivar aquello que hay dentro de ti. Porque cuando haces eso ya no necesitas perseguir desesperadamente la felicidad. La felicidad aparece como consecuencia natural de la persona que te has convertido. Y allí está la unión entre el carácter, la razón, el propósito, y es donde Aristóteles sitúa la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad mucho más difícil y mucho más valiosa, la libertad de gobernarte a ti mismo. Gracias. Gracias por escuchar. Si disfrutas aprendiendo de grandes libros sin tener que leerlos todos, te invito a suscribirte. Estamos construyendo una biblioteca para personas que quieren crecer, pensar mejor y vivir con más intención. Todavía quedan cientos de libros por descubrir.